¿Sabes qué es la innovación? Seguro que en más de una ocasión has visto el término innovación asociado a una hipoteca o a un contrato de trabajo. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Qué conlleva? ¿Qué gastos implica? La innovación es una forma de extinguir o modificar una obligación recogida en una hipoteca, en un contrato de trabajo, etc. Según el Diccionario del Español Jurídico, la innovación es la sustitución de una obligación por otra o modificación de una obligación. En el primer caso, sustitución, se extingue la obligación antigua y, en el mismo instante, se sustituye por otra nueva. Se denomina innovación propia o extintiva. En el segundo caso, modificación, el vínculo permanece y se modifica esencialmente en alguno de sus elementos la obligación preexistente. Se denomina innovación impropia o modificativa. La innovación está regulada en la sección sexta del capítulo 4 del Código Civil, que trata de la extinción de las obligaciones, y concretamente, en los artículos 1203 a 1208. Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare explícitamente, o que la antigua y la nueva sean absolutamente incompatibles. Esto afecta a las dos modalidades de innovación ante dicha sustitución y modificación y según sentencia del Tribunal Supremo, TS. La renuncia de derechos que supone la innovación no se puede presumir nunca existente, sino que ha de constar de forma expresa o por incompatibilidad entre ambas obligaciones. Innovación hipotecaria. Como consecuencia de la crisis económica o por motivos personales, muchas personas se ven obligadas a renegociar sus préstamos hipotecarios, entre otras opciones, mediante una innovación. La innovación hipotecaria es un proceso de negociación con la misma entidad financiera con la que se contrató la hipoteca para tratar de mejorar las condiciones de la misma. Por ejemplo, el tipo de interés, el plazo de amortización, el importe pendiente, la titularidad de la hipoteca, etc. En estos casos, hay que tener en cuenta los gastos que conlleva la innovación de una hipoteca. Aproximadamente, sin tener en cuenta las comisiones bancarias, son los siguientes: entre el 0,2 y el 0,5% del capital pendiente por los gastos de notaría, el 50% de los gastos de notaría para el registro de la propiedad, entre 250 y 350 euros por la tasación, y lo que supongan los gastos de gestoría, que dependerán de la entidad contratada. Innovación de contrato laboral. https://bit li/2lxfw0. En lo que respecta al ámbito laboral, una innovación en un contrato de trabajo es un cambio o modificación del mismo, pactado o acordado entre las dos partes, empresa y trabajador. Para poder realizar una innovación de contrato deben cumplirse ineludiblemente ciertas condiciones, que se prescinda de alguna obligación que estaba incluida en el contrato, y se cree una nueva que no aparecía en el contrato original, y que ésta sea diferente de la anterior. Los casos en los que se suele producir una innovación de un contrato laboral son, por ejemplo, cuando tras un periodo de prueba se firma un contrato indefinido, en los casos de subida de sueldo, en los casos en los que se ofrezca al trabajador un plan de retribución flexible, etc. En todos los casos, la innovación debe ser obligatoriamente expresa. Cuando se hace una innovación, para poder realizar una innovación tiene que darse una serie de requisitos previos: la existencia de una obligación que se desee extinguir o modificar, la creación de una nueva obligación que sea diferente de la antigua. Las partes deben tener la necesaria capacidad de intención de innovar. Tipos de innovaciones dependiendo del elemento de la obligación afectado por la modificación. La innovación puede dividirse en dos tipos. Innovación objetiva, caracterizada por la modificación del objeto o de las condiciones principales de la obligación. Innovación subjetiva, que consiste en la modificación de la obligación por cambio de deudor o de acreedor. Esta última, a su vez, se subdivide en activa, cuando se cambia el acreedor, es decir, un tercero reemplaza al acreedor en sus derechos. Subrogación, se puede realizar por el deudor sin consentimiento del acreedor. Pasiva, cuando se sustituye al primitivo deudor por otro nuevo, y se mantiene el mismo acreedor, y el mismo objeto de la obligación. Se puede realizar sin el consentimiento del deudor que va a ser sustituido, pero nunca sin el consentimiento del acreedor. Mixta, cuando se dan conjuntamente las otras dos subdivisiones. Mafre,